Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Por aquí muy contenta, muy feliz. Hoy tenemos el gran honor de charlar con Jaume Valls-Richarte. Jaume es director y profesor de la Escuela Sistémica Evolutiva de Jaume Valls, experto en psiconumerología emocional, psicosomática clínica, desprogramación emocional, reprocesamiento del trauma, es kinesiólogo y osteópata. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar charlando sobre cómo leer en los números las energías que recibimos de nuestros padres, el proyecto sentido y cómo potenciar positivamente las cualidades numéricas en nuestra vida. Hola, Jauma, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, Luisina. Buenos días, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, estamos? ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien aquí. Hace un muy buen clima. Sí, por aquí también. O sea que estamos ahí iguales, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. parejos. Muy bien. Bueno, agradecerte de corazón por brindar tu tiempo y tu disposición a este espacio. La verdad es que la numerología es un tema súper, súper interesante del cual no se conoce mucho. Así que muchas personas se estuvieron acercando con preguntas a partir de la publicación de esta charla. Eh, bueno, yo ya hice una breve introducción de tu recorrido, pero me gustaría que nos compartas un poco sobre cómo llegó la numerología a tu vida y cómo fue que decidiste comenzar a compartirla también. Bueno, en mi caso es un poquito especial porque la numerología vino a mi vida y se fue. O sea, realmente mi contacto fue un contacto muy, muy prematuro. Como lo vi como una parte adivinatoria, como una parte como que nos hablaba, ¿no? Los números hablaban de nosotros. Pero cuando pude realmente pues, indagar sobre todo sobre el inconsciente, sobre el efecto que tienen los números como arquetipos, como fuentes de información, cómo los números están desde que nacemos hasta que morimos en nosotros y cómo pueden actuar a través de nuestro ser, de nuestra personalidad. Y para mí, pues, esa numerología, pues, para mí fue una herramienta de poderme poder entender lo que me pasaba, poder entender a las personas que están a mi alrededor y cómo no, también poder entender a mis padres. Así que, bueno, digamos que todos tenemos una matrícula de nacimiento, que es nuestra fecha de nacimiento, y ahí está escrito todo nuestro mapa de vida. Entonces, para mí me cambió, me permitió vivir la vida sin estrés, o al menos con un estrés mucho más aceptando cada situación, aceptando a las personas, aceptando los caracteres, la personalidad de cada uno. Y a partir de ahí, pues fue como esta herramienta que era como un hobby, pues la verdad es que se me daba bastante bien. Y lo que fui haciendo es como integrar diferentes numerologías, porque hay muchas, y dar pues ese toque pues más personal, más aplicado a, a poder transformar a las personas, poder acompañar a las personas, poder saber dónde están pues sus puntos débiles, sus necesidades, aquellas partes no escuchadas y que realmente están en el mapa en el que todos tenemos, ¿vale? Ese manual de instrucciones cuando nacemos. Siempre decimos que ojalá que hubiésemos nacido con un manual de instrucciones para saber cómo funcionar. Y pues realmente sí, tengo una buena noticia porque nacemos con ese mapa, con ese libro, con ese manual. Y así es la numerología realmente, que es muy personalizada, porque a diferencia, por ejemplo, de la astrología, en numerología tenemos en cuenta el nombre también. No solo pues, la fecha de nacimiento, sino también el nombre. Y por lo tanto es una energía, vamos a decir así, es como una vibración que tienen los números, una energía que se pueden ser potenciales. Pueden ser llaves que pueden abrir diferentes puertas en tu vida. Entonces, ¿qué mejor que no conocer esas puertas, esas llaves? Y eso es un poquito cómo llegué a todo esto y cómo al final, pues, lo bueno de hacer numerología es que todo el mundo puede aprender numerología. Todo el mundo nos ha enseñado el valor cuantitativo de los números en la escuela, pero también hay un valor cualitativo de los números.
que es el que se aprende haciendo numerología y ves cómo esos arquetipos, esos números, tienen esas características y eso resuena en nosotros. Al final somos seres que vibramos o no vibramos, resonamos o no resonamos. Entonces, cuando una persona está en su vida, cuando una persona está en su camino, cuando una persona está pues, en la salud, así también, está en su carta, está en su numerología. Y eso es algo muy bonito porque a veces no hay que hacer grandes cosas para sanarse o para ser mejor, sino simplemente ir al lugar que te toca. Y la numerología podemos ver qué lugar tienes, realmente. Pues eso es como, pues, a través de aquí podemos ayudar a las personas y, bueno, y como tú bien sabes, como mamá enlazamundos, vamos a decir, yo te conocía así antes, así que antes que Luisina, los niños tienen un potencial de vida, ¿vale? Es como si tuviésemos un motor, ¿no? Entonces ese motor hay que cuidarlo, un motor hay que hacer su revisión, hay que saber qué ruido tiene, qué sonido, y permitir que ese motor funcione correctamente. Entonces no hay un número mejor que otro, no hay una carta mejor que otra, sino hay que respetar tus números para estar bien en la vida. Entonces, ¿qué mejor que conocerlos? Y cuando hablamos de números, ¿no? Bueno, había una de las preguntas, te comparto un poco que vas respondiendo y sí que había algunas preguntas que ya las respondiste con esta intro. Había una pregunta que comparaba justamente la astrología y consultaba si tenía relación la astrología con la numerología. Digamos que entonces en la numerología, ¿qué cuestiones podemos identificar a través de los números? Habíamos hablado, bueno, que nos ibas a compartir específicamente sobre las energías que recibimos de nuestros padres, pero me interesaría como despejar un poco esa duda. ¿Sería Sí. como un mapa de nuestra vida en todos los aspectos? Vamos a despejar un poquito porque yo hice astrología, empecé con astrología. Pasa que para mí la astrología hay que dedicarse toda la vida. O sea, uno tiene que nacer, tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, tiene que... Entonces me di cuenta que era una herramienta que no era al alcance de todo el mundo. Entonces la numerología es una herramienta que es al alcance de muchísima gente. O sea, cualquier persona, incluso viendo hoy este espacio que compartimos, pues ya pueden tener una idea. Y a diferencia personalmente es que con numerología tenemos en cuenta pues el nombre, ¿sí? La energía del nombre, los apellidos, ¿vale? Y eso ya nos da una estructura de quién soy, de quién es la persona que tenemos delante. A partir de ahí, la numerología es como esa energía que traemos de inicio, ¿vale? O sea, es lo que, esa energía pues que está, que en teoría, vamos a decir así, que elegimos, ¿vale? Que una parte de nosotros elige nacer ese día, en esa familia, con esa energía, ese inconsciente colectivo, ese inconsciente familiar de un lugar, y cómo eso en la numerología está escrito. Y a partir de ahí, lo que tú haces o dejas de hacer va a depender de esos programas inconscientes que están en tu numerología. Por eso, cuando tenemos dos cartas iguales, o dos personas que nacen el mismo día, aunque dos gemelos, por ejemplo, tienen cartas diferentes, porque se van a llamar diferentes. Cosa que en astrología pues compartiría la misma carta y tendríamos que ver qué se está expresando y qué no se está expresando en la carta. Eso es un poquito la diferencia. Entonces, numerología es muy práctico, muy dinámico. Yo creo que todo el mundo sabe hacer numerología, ¿vale? Solo hay que recordar elementos, ¿vale? Piensa que los números son arquetipos y nosotros estamos en contacto con los arquetipos, ¿vale? Con el aire, con el fuego, con el agua, con la tierra. Entonces, nosotros tenemos esos elementos en nosotros. Tenemos el agua, tenemos el fuego, tenemos la tierra, tenemos el aire y nosotros podemos tener un hijo que sea tierra, sea muy tierra, o un hijo que sea muy fuego, muy de acción, muy dinámico, o un hijo que sea tierra, por ejemplo, es un niño que le gusta estar en casa, le gusta hacer manualidades, le gusta, pues, para él es muy importante el vínculo familiar, la seguridad, la alimentación, la comida. Eso sería un niño mucho más tierra, mucho más yin. Si tenemos un niño fuego, es un niño muy, muy activo, va a estar siempre queriendo jugar fuera, en un parque, con la pelota, no va a querer estar en casa. Simplemente solo, si sabiendo, podemos diferenciar a los niños en arquetipos.
los números son así, hay números de fuego, números de tierra, números de agua y números de aire. Y esos hablan de tipologías. Entonces, claro, si yo voy a contracorriente de lo que es mi hijo, quizás estoy apagando el fuego de mi hijo, poniéndole mucha agua, mucho vínculo, mucha dependencia. Pero quizá también estoy dándole mucha inseguridad a mi hijo porque a lo mejor está dando mucha pertenencia, más que pertenencia, mucho vínculo emocional, mucha agua. Entonces, los niños, lo ideal es saber cuál es la tendencia con la que nace ese niño. Y eso es lo que llamamos nosotros el sendero de vida. O sea, cada hijo nace con un camino, vamos a decir así, que tiene que recorrer. Lo que desconocemos en qué punto está ese camino. Quizá viene a expresar, pues, todo, a ser un líder, a expresar lo que sería el éxito, el ser visto, el reconocimiento. En cambio, otro no. Otro viene a formar una familia, a formar los vínculos familiares, a establecer, por ejemplo, una estructura, a vivir la amistad, el juego, la belleza de la vida. Entonces, cada uno, dependiendo del sendero de vida con el que nacemos, tenemos una disponibilidad, una propuesta, vamos a decir así. Y eso lo tenemos en la fecha de nacimiento, principalmente. Entonces, la diferencia es esa, que trabajamos con nombre completo, más la fecha de nacimiento, a diferencia de la astrología. Sobre todo y que es realmente para mí es muy fácil el hecho de poder adaptarte a una persona cuando sabes qué número es o qué energía tiene. Por eso siempre estamos haciendo números cada día, ¿no? Muchas veces cuando queremos sacar un proyecto, cuando queremos sacar un curso, cuando queremos sacar, pues miramos siempre la numerología del día. Entonces también es muy revelador también. Sí. Bien, una consulta que me llegaron muchas de Argentina, porque en Argentina no se acostumbra a usar el doble apellido. Es decir, que yo, por ejemplo, soy Luisina González y el apellido de mi mamá no aparece en el registro de mis documentos, digamos. Vale, Entonces, eso estás inscrita con el primero solo. claro, en general la mayoría de la gente tiene, bueno, ahora se empezó a usar un poco más esto de sí que esté la parte materna presente en el nombre, pero antes no se utilizaba y simplemente uno tiene un solo apellido. Entonces, en ese caso, ¿se utilizarían igual ambos apellidos para hacer la numerología o solo como está inscrito en el DNI? Vale, en principio haríamos dos cartas, ¿vale? O sea, una carta que sería la básica, ¿vale? Que tenemos en cuenta cómo está inscrito tu nombre. Que si está con un apellido, pues con un apellido. ¿Vale? Eso luego sería la lectura básica. Luego, cuando hacemos una numerología transgeneracional o más familiar, para si hay alguien nuevo en este mundo, tenemos en cuenta los dos apellidos de los padres y los dos apellidos de las madres. De esta manera incluimos los abuelos. Uh-huh. O sea, podemos llegar, realmente pues haríamos una doble lectura. A un nivel más básico, pues tal como estás inscrita o escrita a nivel en el DNI, y la otra sería, por ejemplo, ya miraríamos podríamos tener en cuenta incluso pues esa energía de mamá, esa energía de los abuelos, ¿vale? Para mirar qué ha sucedido más arriba, realmente. Vale, perfecto. Bien, y cuando hablábamos de esto del el número de sendero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, principalmente es el cálculo que todo el mundo hace, ¿vale? O que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier web o en cualquier aplicación, o ahora mismo, si queréis, ¿vale? Que lo que hacemos es una reducción. O sea, lo que hacemos es reducción de lo que sería el día, el mes y el año, ¿vale? Uh-huh. Pero como estamos trabajando en base 9, significa, la numerología tiene diferentes bases, ¿vale? Que significa una base 9, que sería cualquier número por encima de 9 se reduce, o la base 11, que cualquier número por encima de 11 se reduce, o la base 22, que cualquier número por encima de 22 se reduce. Dependiendo de lo que queremos ver, por ejemplo, en el caso de un niño siempre es muy importante trabajar con base 9, porque es la base, es la estructura del yo, ¿sí? Es cómo se forma la identidad. La base 9 son esas 9 puertas del inconsciente, las 9 características. Entonces ahí tenemos en cuenta eso. Trabajemos con base 9, pero podemos hacer otras bases. Entonces, si nosotros tenemos
el día, por ejemplo, que es el 11, ¿no? Pues el 11 es mayor que 9, reduciríamos a 2. Si nacemos en febrero, que es el mes 2, pues sería 2 más 2. Y el año siempre lo que haríamos es sumar de izquierda a derecha. Quiere decir, 1982 sería 1 más 9, más 8, más 2, sería un 20. Un 22, un 2 en realidad, porque está mayor que 9. Entonces, esa persona que nace el 11 de febrero de 1982, en realidad sería un 2 más un 2 más un 2, sería un 6 de sendero de vida. Entonces, sumaríamos siempre el día más el mes y el año reducido en base 9. Y el resultado sería el sendero de vida, que es la propuesta de evolución, la propuesta de experiencia, lo que se nos va a plantear. Que es realmente como todo el mundo se identifica. Cuando alguien dice, que yo soy un 5, yo soy un 6, yo soy un 5, yo soy un 4, todo el mundo habla de este número. Porque no es que realmente seamos esto, sino que nos identificamos con esto, con lo que hacemos constantemente. Y al final es un camino, como digo, es un camino fácil, si es un 6 en principio, pero puede ser un camino de muchas aventuras, si es un 5. Entonces, eso está escrito, ¿no? Y con eso nacemos, y con eso morimos. Vamos recorriendo kilómetros. Claro, no es lo mismo cuando tienes 10 años cuando tienes 30 años, como tal. Y eso sería el sendero de vida, la propuesta de evolución a través de tu fecha de nacimiento. Entonces ahí, que va un poquito con lo que planteamos hoy, ¿no? Hoy planteamos la idea de ver, por ejemplo, que a través de ese día, mes y año tenemos 3 energías. ¿Vale? Pero a eso vemos ahora si quieres o si tienes alguna pregunta más. No, sí, quería entrar en eso, bueno, vale. ¿cuáles son las energías que recibimos de nuestros padres? Vale. Sí, entonces, te voy a poner una imagen para que vieses, si la tengo a mano. Vale. Digamos, nosotros tenemos 3, no la tengo. Vale, tenemos 3 energías, ¿vale? Nosotros recibimos una energía, el día tiene que ver con el pilar femenino, ¿vale? En la Cábala, el día de nacimiento tiene que ver con la energía femenina que recibimos y tiene que ver con la energía que recibimos de mamá. La energía que recibimos de mamá o las vivencias de mamá o todo aquello que mamá experimentó o no pudo experimentar. O sea, recibimos un número, ¿no? O sea, a lo mejor recibo un 4, recibo un 5, recibo un 6, ¿vale? O en todo caso, a lo mejor nazco un día 24, que sería 2 y 4, sería un 6. O sea, el día nos habla de esa energía del árbol familiar materno. Quiere decir de todo lo que se ha vivido o de lo que no se ha podido vivir. Entonces, es un mensaje. Quiere decir que cuando nosotros nacemos porque tenemos un proyecto de vida, porque somos una idea, somos una articulación entre la prehistoria de nuestros padres y nuestra propia historia. Entonces, entre medio está todo eso está la gestación, está el cómo es ese embarazo, cómo se desarrolla. Pero sin un proyecto de vida, un niño no nace. Sin un proyecto propio, inconsciente, me refiero, porque a veces hay mucha gente que a lo mejor busca tener un niño, va a clínicas de fertilidad, pero no puede tener un hijo. Porque a lo mejor hay una prohibición a tener un hijo. A lo mejor hay una dificultad, hay un programa, ¿no? Entonces, que un hijo pueda nacer es porque hay un programa de vida. Hay un proyecto para ese niño. Consciente, porque los padres desean tener un hijo, y a la vez inconsciente. El inconsciente es el que no reconocemos nunca, o es más difícil, ¿no? Porque nos habla de nuestras carencias, nuestros deseos, nuestras voluntades, y a la vez ese niño o niña inconscientemente viene a compensar algo, de alguna manera. Y eso que viene a compensar es lo que llamamos el proyecto, ¿no? En lo que se llama uno de los términos que desarrolló pues, un amigo mío, también, que fue Salomón Seyam, ¿vale? Que parte de todo lo que yo sé pues también pertenece a él. Y él hablaba mucho de lo que era el proyecto de sentido gestacional, ¿no? Todo eso que ocurre durante la gestación, todo lo que ocurre antes de la gestación, incluso los primeros años de vida. Y eso es como que el niño ahí es una esponja. Es como que el niño absorbe todo ese clima emocional, todo eso, toda esa necesidad, toda esa voluntad
inconsciente, ¿vale? Y al final ese niño nace con un proyecto. Sin proyecto no hay vida. Es una cosa que tenemos que tener todos, que todos somos proyecto de nuestros padres. ¿Sí? Como digo siempre yo, es como, estamos bien hechos, pero a veces mal acabados. ¿Sí? Estamos muy bien hechos, pero a veces faltan cositas. Entonces, en ese proyecto, el día corresponde al proyecto materno. O sea, la energía que yo traigo, que yo vengo pues a reparar, ¿no? O a compensar, o que el relevo, ¿no? El relevo de mi madre. Es como mi madre llegó hasta aquí y yo tengo que llegar un poquito más allá, por ejemplo. O en el caso del padre, iríamos a ver el año. El año, o sea, cuando reducimos esos cuatro dígitos, de izquierda a derecha, ahí obtenemos la energía del padre, es el pilar masculino. Y cuando recibimos la energía del padre, recibimos la energía del clan paterno y todas sus historias, resueltas y no resueltas, sus dones, sus virtudes, pero también podemos recibir sus frustraciones. Entonces, es un clásico de, por ejemplo, en numerología el 7 es el número del conocimiento. El 7 es el número de la escuela interior, es el número de la espiritualidad, es el número del intelecto. Entonces, cuando nosotros recibimos un 7 de nuestra madre o de nuestro padre, hay como un mensaje inconsciente de que yo tengo que estudiar o tener el reconocimiento que ellos no tuvieron, por ejemplo. Y esto puede venir porque a lo mejor vengo de una familia de odontólogos, una familia de médicos, o alguien que no pudo estudiar, que no tuvo letras, no pudo ir a la escuela. Entonces a mí mi madre o mi padre me está dando esa energía. Entonces, ¿qué quiere? Que yo estudie todo lo que él no pudo estudiar, que yo tenga el reconocimiento que él no tuvo. Eso sería con una energía 7. Entonces, lo que yo llamo esto es el mensaje inconsciente de papá o mamá con amor hacia mí. Es como si, imagínate que tu madre te dijese, Luisina, yo quiero que tú tengas el éxito, puedas tener una familia, porque yo no pude tenerla. Entonces, eso es un mensaje, que está bien, que es bonito, ¿sí? Pero a veces ese mensaje puede ser limitante. Porque, claro, si el mensaje es desde el dolor, claro, eso va a generar un eco en tu vida que va a hacer que tú repitas como una referencia en tu vida que la familia es dolor, dolorosa. Todo va a depender de cómo se transmite ese mensaje, desde dónde, como tal. Entonces los hijos, digamos que podemos venir a obedecer a nuestros padres inconscientemente, quiere decir, a veces antes, por ejemplo, antes tenían hijos, ¿vale? Y las familias eran muy biológicas, tenían muchos hijos para tener gente que pudiera trabajar, que pudiera aportar. O sea, la necesidad de la familia era muy biológica, la supervivencia. Actualmente la necesidad de la familia es muy social. Tenemos un hijo, tenemos 2 hijos o 3, pero para que realmente sea un miembro capacitado en esta sociedad de hoy en día, a todos los niveles, a nivel de la escuela, a nivel de aprendizaje, a nivel de todo. Entonces, están cambiando los criterios realmente. Pero, claro, si yo tengo ese mensaje de tener, por ejemplo, de tener la obligación de tener una familia, por ejemplo, claro, y no quiero tenerla, ¿qué pasa? Entonces iríamos en contra de un mensaje familiar, ¿vale? Porque a lo mejor yo quiero tener tiempo para mí, siempre hacer cosas para mí, entonces eso estaría... Hay que ver si el mensaje o no está de acuerdo con las personas, con uno mismo. Pero los mensajes pueden ser positivos y vamos a decir, positivos y limitantes, más que negativos, ¿vale? Y eso lo vemos en el día y el mes. Hay otro tercer cálculo, el día y el año. Y hay otro tercer cálculo que es el mes. O sea, el día me da la energía de mamá, el año me da la energía de papá y el mes me habla de la herida, ¿sí? Esa pequeña, ¿qué herida trae el niño a la vida? ¿Vale? En algunas numerologías también le llaman el karma, ¿vale? Como tal. Pero nosotros contemplamos que más que un karma es una herida que trae el niño o la niña y que va a expresar una necesidad, ¿no? Entonces, cada número tiene sus heridas. Quiere decir,
a lo mejor has escuchado el tema de las heridas del alma, ¿no? Un poco. Como a veces estamos... que es una forma de expresarlo, porque yo pienso que el alma es pura, ¿vale? Y tiene sus experiencias, y en esas experiencias pues alberga esas heridas, ¿vale? O esos programas. Entonces, nosotros conocemos, por ejemplo, piensa que el uno es el yo, es la identidad, es mi parte masculina, mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces, si mi madre me da un uno, quizá ella no pudo tener esa parte masculina en su vida, esa figura paternal, ese abuelo, ese marido, o quizá ella tuvo esa herida de rechazo, porque el uno en psiconumerología, que es la disciplina que yo enseño, el uno está relacionado con la herida del rechazo. Ser o no ser deseada, tener o no tener un lugar. Entonces, claro, si mi madre me da un 1 o mi padre me da un 1, me está hablando de que yo tengo que ocupar o tener ese lugar o ese reconocimiento que ellos no tuvieron. Entonces yo puedo tener una herida que en el fondo no es mía, que en el fondo es una herida del clan o de mis padres, por ejemplo. Y eso es lo que recibimos de mamá. Podemos recibir un programa, ¿vale? Un programa es algo que podemos reprogramar siempre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo recibo un 1, pues recibo esa necesidad de lugar, de reconocimiento, de ser visto, de ser autónomo, de ser independiente. Si lo recibo de mamá, de mamá. Si lo recibo de papá, de papá. En cambio, si lo tengo en el mes, me habla que eso es mío. ¿Sí? De que eso es como mi tendencia o mi problemática o la necesidad de trascender en mi vida. Entonces, un 1 hay que dejar que sea un 1. Sí, como digo siempre, el número 1, ¿dónde está? Encima del podium. Tiene que brillar, tiene que tener éxito, piensa que el 1 es el arquetipo del rey. ¿Sí? Entonces yo siempre digo a un 1, ¿qué haces que no estás reinando en tu vida? Entonces aquí yo sé que es mucha información, pero piensa que los números se relacionan con comportamientos, se relacionan con elementos, se relacionan con arquetipos y se relacionan a este nivel que hacemos en numerología con heridas. Entonces, quizás si mi madre yo nazco un día 1 o nazco un 10-1, que es lo mismo, o un 28, un 19-1 o un 28, día 28, yo traigo esta información a la vida. Que lo puedo expresar en positivo o lo puedo expresar como una limitación. En cambio, si lo tengo en el año, pues lo voy a poder, el mensaje es de papá. No es que sea culpa de papá, sino que está en el árbol paterno. Y papá transmite esa información. ¿Sí? ¿Y en qué varía, digamos, que la información venga del linaje materno o del paterno? Bueno, puede ser que varíe. Quiero decir, claro, si el mensaje, imagínate que el mensaje viene de la línea materna, ¿no? Y se en relación a los hombres, ¿vale? Quizás es una historia del sufrimiento de las mujeres, como tal, en relación a los hombres. O en relación a mujeres que no pudieron ser autónomas o una familia que no pudo ser pues, independiente. Entonces nos hablaría, pues, de dónde está. Entonces, dependiendo si soy mujer, si soy una niña, piensa que a diferencia del hombre, del varón o de la mujer, es que tu información, o sea, tu código genético, ¿vale? Tú cuando un bebé es creado, ya tiene todos los ovarios, tiene todos los óvulos. Y por lo tanto recibe toda la información de todas las mujeres de la familia. En realidad, una mujer siempre está en contacto con toda la información del lado femenino. Tiene esa virtud. Entonces, digamos que la oportunidad de cambio viene del lado masculino, en este caso. Entonces, que recibamos, al final que recibamos de papá o mamá, solo es para saber de dónde viene. Y para saber que, por ejemplo, en el caso de una niña, esa información la niña está muy en contacto con todos los embarazos del clan, con todas las vivencias de las mujeres de la familia, está impregnada. Por lo tanto, siempre una mujer tiene un sentido de pertenencia mucho más fuerte que un hombre. Gracias, a Dios. Sí, por suerte.
Sí, al final yo pienso que el mundo sea las mujeres, pero gracias a ella. Entonces, eso es bonito, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos esa energía de mamá que recibimos con los números y esa energía de papá. Entonces, no sé si... Entonces, si quieres hablamos un poquito de todos los números, ¿vale? Si Sí, no eso, tienes más eso, preguntas. Vale, no, te es quería preguntar decir... si estaba esa posibilidad. Sí, 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 por favor. Sí, era la idea, ya está. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos... Te voy a poner una... Yo pienso que todo lo que vamos a ver aquí es que los niños, el niño, es una articulación, ¿vale? Entre lo que pasó antes y lo que tiene que pasar en su vida. Sobre todo la gestación. Es ese pequeño momento que es muy importante. Entonces, si somos capaces de conocer de dónde viene la energía, pues somos capaces de ver también, pues, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos principalmente con 9 números, en base 9. El 1, tanto si recibo de papá, como recibo de mamá, como recibo, como si es mi herida de mi infancia, que es el mes, es lo que hemos hablado, ¿no? Es esa temática con lo masculino. El 1 es el arquetipo masculino. Es el yo, es la identidad, es la autonomía, la independencia, es la fuerza, es la necesidad de reconocimiento. Entonces, si yo recibo de mamá, yo tengo esa necesidad de reconocimiento de mamá, que a lo mejor ella no tuvo. O a lo mejor ella no fue deseada y fue rechazada. Y yo tengo esa información. Entonces, piensa que, por ejemplo, o ella tuvo dificultades para independizarse. Eso es cuando recibimos un 1. Vale, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Que eso también es lo que tenemos que ver. Esto no es una sentencia. Esto es, vale, mamá, yo sé que todo esto es tuyo, ¿vale? Al final es como hacer un acto simbólico con la vida. Si somos hijos, al final es un acto de agradecimiento con ellos, ¿vale? Y de poder realmente conectarnos con la vida, a nuestra vida, no a su vida. Si somos padres, lo primero que tenemos que ser conscientes es que lo que hemos deseado, consciente o inconscientemente, no tiene que limitar la vida de nuestros hijos. Y por lo tanto, mis carencias, mis frustraciones o mis deseos, a lo mejor quiero tener un hijo para que siempre esté conmigo, para no estar sola. Es un clásico. Lo quieres tanto, darías toda su vida, pero en el fondo no reconocemos que queremos un hijo para no estar solos. Entonces, el mayor acto de amor es poder brindarle la libertad a tu hijo, a tu hija. Saber que ese hijo es del mundo. O sea, ese hijo te ha elegido para transitar, pero es un hijo del mundo. Entonces, su proyecto es su proyecto, no es el tuyo. Entonces, cuando nosotros nacemos un día 2 o en febrero, ¿vale? o el mes de febrero, por ejemplo, o nuestro año es un 2, piensa que aquí es un vínculo especial. Nos habla de un vínculo especial con la madre. El 1 nos habla del vínculo especial con el padre, ¿vale? Y el 2 nos habla del vínculo especial con la madre, con lo femenino. Entonces, aquí nos hablaría, por ejemplo, de una dependencia. El 2 es el número de la dependencia. Necesito del otro para ser yo. Entonces podemos tener una madre pues, que ha sido muy dependiente, una madre pues, más vulnerable, más sentida, una madre pues a lo mejor mucho más emocional. O lo contrario, una madre que no ha podido expresar su parte emocional, que no ha podido expresar su feminidad, que no ha podido ser escuchada, que no ha sabido cortar el cordón umbilical. Piensa que el 2 es el cordón umbilical con la madre. Entonces aquí es como un mensaje de que yo tengo que ser capaz de cortar ese cordón. De que yo tengo que ser capaz de ser yo, de poder expresar mis emociones. También el 2, a nivel simbólico, es un número de agua. Por lo tanto, habla de todos nuestros líquidos. ¿Sí? Habla de todo, habla de los temas de dinero también, de los temas económicos. Piensa que tal y como nosotros nos nutrimos, de forma real y de forma simbólica, cuando somos pequeños, o sea, nuestra nutrición emocional, va a depender de cómo vamos a ser abundantes o prósperos en la vida. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en numerología, el número 2 es el número de la abundancia.
Y eso decía Hellinger, por ejemplo, en las constelaciones, todo el trabajo es, bueno, allá donde tengas la madre tendrás tu abundancia. Allá como tienes tu relación, es tu relación con toda esa energía. Entonces, piensa que cuando nacemos un día 2, estamos en contacto con ese 2, es un tema con las emociones, con la nutrición, con el alimento, con el dinero, con la abundancia y con la capacidad de escuchar y expresar la parte femenina. Eso es cuando estamos en contacto con esa energía 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando teníamos que ver siempre, porque esto no es algo que podemos poner un programa y el programa sale y te dice esto. Teníamos que ver con esa persona cómo ha sido su vida, cómo ha sido si ha tenido permiso o no permiso para expresar sus emociones. Y además, el 2 es algo muy curioso. Piensa que el 2 es el número de la pareja. Pues al final es la pareja, son 2. Más de 2 no son pareja, es otra cosa. ¿Vale? Entonces, ese 2, que en este caso también nos hablaría pues, de una historia de la madre o el padre con las parejas. Con la pareja. Y por tanto yo puedo heredar, ¿vale? O recibir que cómo vivió mi madre la pareja es como yo voy a vivirla. Porque es mi referente. Entonces, de cierta manera, todo lo que nos da el 1, que es la autonomía, la independencia, el 2 nos da toda esa referencia, los referentes, el agua, la vida, mamá. Por tanto, nos hablaría, por ejemplo, pues esa necesidad de estar en contacto con mamá. Muy fuerte, ¿no? Y después tenemos, digamos que esto es como una escalera, el 1, el 2 y el 3. O sea, el 1 es el arquetipo del padre, el 2 es el arquetipo de la madre, el 3 es el arquetipo del niño. El niño tiene, ese arquetipo es el arquetipo de la alegría, el juego, la ilusión, la creatividad, la espontaneidad. Eso es el 3. Pero todos tenemos ese 3 dentro, todos tenemos todos los números. Cómo yo tengo mi niño interior, cómo yo manejo cómo expreso mi creatividad, mi juego, mi energía. Entonces, el 3 nos hablaría, por ejemplo, de una madre o un padre que no han podido ser niños o han tenido dificultad, los hicieron trabajar muy pronto o al contrario, padres que no quisieron ser muy responsables y a lo mejor se quedan embarazados pues digamos, como aquel que no quiere, ¿vale? Entonces, cuando recibimos una energía 3, recibimos la parte creativa de nuestros padres, la parte comunicadora de nuestros padres y esa parte también de vivir la vida, de querer vivir la vida, poder disfrutar de la vida en positivo. Pero en negativo sería lo contrario, sería esa falta, problemas de comunicación, problemas de creatividad, no querer tomar responsabilidades en la vida, porque los niños no quieren tener responsabilidades. Entonces puede ser que nuestros padres, sí, han sido padres, pero en el fondo no querían ser padres del todo. Y eso es cuando recibimos un 3. Entonces ahí ya tenemos 3 arquetipos, ¿vale? El padre, la madre, el niño, y después vendría el 4. Digamos que necesitamos, al final, ese 4 es la materia. Nacemos, vamos a decir, del fuego, ¿sí? Que es el 1. Necesitamos la gestación, que es el 2, ¿vale? El agua, el líquido amniótico. Y una vez que decidimos nacer, que es el 3, convertidos en niño, ¿dónde? En esta tierra. Entonces el 4, piensa que el 4 nos habla siempre de raíces, nos habla también de responsabilidad, de esfuerzo. Es la tierra, en la tierra se trabaja. Entonces cuando nosotros recibimos ese 4 de papá o mamá, es como que estamos en contacto con el esfuerzo de la familia, con el sentido de responsabilidad, con el sacrificio. Vamos a valorar el trabajo por encima de todo. O simplemente que mis padres no tuvieron una buena relación con el trabajo, no tuvieron una buena relación con los placeres de la vida, o tuvieron que sacrificarse por muchos motivos. Entonces el 4 nos pone en contacto con eso. Nos pone en contacto con las memorias de carencia, de falta, pero también con la capacidad de salir adelante. Es como si realmente fuésemos, en nuestra familia hubiesen habido pues gente que han trabajado en el campo, han trabajado pues, han sabido trabajar la tierra para salir adelante. Eso es el 4.
y tenemos esa herencia, tenemos esa relación con la familia. Entonces, cuando estamos tanto recibimos un 4 papá o recibimos un 4 mamá, piensa que hay una herencia familiar más fuerte, hay una necesidad de buscar y poder crear una estructura familiar, de tener un trabajo seguro. A lo mejor yo soy funcionario, no sé si decís funcionario allí, sí, soy funcionario y no sé por qué, siempre he querido un trabajo seguro y no he querido complicaciones. Puede ser que yo tenga un 4 como camino de vida, como sendero de vida, o reciba un 4 de mis padres, porque el 4 es la seguridad. Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo mi madre es, tú tienes que tener una vida segura porque yo no la tuve. ¿Sí? Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Esto es una frase del 4. Necesita la seguridad, necesita la estabilidad. En cambio, cuando recibimos un 5, piensa que el 5 ya aquí es muy dinámico, ¿no? ¿Sí? Salimos de la restricción del 4, 1, 2, 3, 4, el 4 es contención. El 5 es un número de mucha energía, ¿vale? Si tuviésemos que decir una patología para un 5 sería el TDA, ¿sí? El trastorno de déficit de atención, ¿no? Niños muy movidos, muy dinámicos, con mucha energía, que no paran nunca, porque el 5 es un número, en realidad el 5 es un número de fuego, pero es un número muy dinámico. Entonces, eso nos hablaría, también es el número de la sexualidad. Quiere decir, cuando nosotros recibimos el 5 a nivel familiar, nos hablaría principalmente de una madre o un padre que quiso ser libre y no pudo. O que la libertad le dio la vida. Nos habla de padres que se abrieron camino, padres que a lo mejor pues, tuvieron una energía de hacer caminos diferentes. O sea, que hicieron su propio camino o que no pudieron. Entonces, cuando recibimos un mensaje 5 o una energía 5, es como, haz esto que yo no pude hacer, hijo mío, hija mía. Vive la aventura, vive la vida, disfruta de la vida, no te quedes con lo que ya conoces. Y eso es un mensaje bonito. Entonces, es recibir los permisos para hacer la vida a tu manera. Eso es cuando recibimos un 5. Y el 5 sí que es la energía sexual, pero la energía sexual también es la capacidad. O sea, la energía sexual tiene una parte como, no es solo el sexo, ¿vale? También es la creatividad, ¿vale? A través de eso. También está relacionada con la potencia, con la capacidad. Entonces, la potencia es una virtud del ser humano para poder hacer y desarrollar nuestras capacidades. Es como un coche, si un coche no tiene potencia, no va a andar, no va a correr. Entonces, aquí es importante, ¿no? Es como cuando decimos el 5, es esa necesidad de vivir nuestra vida a nuestra manera. Quizá porque no pudieron, o porque quizá sí pudieron y es la mejor manera, porque es lo que funcionó. Entonces, es como esa necesidad de libertad. Necesidad de libertad de la madre o necesidad de libertad del padre. Pensad que después del 5 viene el 6. Ese es el número de la embarazada, es el número pues, de la gestación, de la creatividad, del juego. Al final también es 2 veces 3. Es un número también, digo, de esos números simpáticos. Entonces, ese es un número que es el símbolo de la familia. ¿Vale? Entonces, esas personas que nacen pues, con el 6 en su camino de vida, vienen a crear esa familia, a buscar el hogar, sentir el hogar, y están muy en contacto con esas costumbres familiares, con lo que es la responsabilidad familiar. Entonces, nosotros cuando recibimos un 6 de la madre o del padre, piensa que estamos, al final es un mensaje familiar, de tener que formar una familia o de tener que vivir una familia diferente a la que ellos han vivido. Porque a veces a lo mejor sí ha habido una familia, pero para conseguir esa familia ha habido pues, sufrimiento, ha habido pérdidas, ha habido muertes, ha habido pues, separaciones. Y lo que recibimos es un 6. Es esa necesidad de crear un hogar, un lugar donde tengamos, podamos vivir con alegría. Y eso es como el mensaje, ¿no? Es hazlo tú por mí, o consíguelo, ¿no? O tienes todos los permisos para hacerlo. Eso es muy bonito, pues, cuando papá o mamá te dan un 6 tengo el permiso de vivir la familia que no tuvo. O hacerlo como él lo hizo, porque a lo mejor ya lo hizo bien. En cambio, cuando tenemos un 7,
que a lo mejor lo hacemos un día 7, un día 14, ¿vale? Un 14 no, día 7 y un día 16, ¿vale? En este caso. Piensa que también, o un día 25, ¿vale? Sería también un 7. Ese día es, el mensaje